Muy buenas, collacis y collacios. Aquí estamos una vegada más en directo Nalderiques. Estamos falando, neste caso, de las elecciones que se celebraron este pasado fin de semana, elecciones que se celebraron non solo para lo que lle el Parlamento asturiano, sino también para los concellos. Si tenéis ahí lo tenéis con nos, a Francisco Álvarez, que lle periodista, escritor. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por atender Alderiques. Bueno, Samuel, gracias a ti como siempre por convidarme a este espacio. Lo que nos prestaba, Paco, ya tuviste de vegades con nos, queríamos un poco falar contigo lo que fue estas elecciones 2023, pero importantes porque eran elecciones a lo que era el Parlamento Asturiano, la Xunta General y también para los concellos, porque bueno, en ese caso, como somos una comunidad autónoma, ¿no? De segunda división, facémoslo todo a comuña, ¿no? La xente ya sabe de sobra los resultados. Lo que destaca y eso, el PSOE parece que al tien, con esos 19 diputados, solo pierde un. A nivel de la Xunta General, vamos a hablar primero del país de Asturias. Después lo que destaca mucho, Paco, y esa medría, ese exposigue del Partido Popular, pensamos que a costa de Ciudadanos, ¿no? Y después también la medría de la extrema derecha, de Vox, con esos 4 diputados, convocatoria por Asturias, que sería, tuvimos aquí al candidato, a Ovidio Zapico, Nalderiques, que sería un poco la Izquierda Unida, con todo este movimiento. Después un Podemos, que lle un pouco el batacazo, y un Foro, también otro batacazo, en este caso, na parte de la derecha. Un primer averamiento, Paco, a lo que lle la Xunta General o lo que lle las elecciones de Asturias. Sí, bueno, lo primero ya una sensación personal que a mí no me sorprendieron sobremanera los resultados de las elecciones de este domingo, en lo que se refiere al Parlamento asturiano. Hay, como dices tú, suele pasar siempre en cualquier proceso partidos políticos que salen bien parados, no voy a decir como vencedores, porque al final vencedor en términos absolutos y el único que va a tener la capacidad de gobernar un partido o más, y si hay posibilidad de tener un gobierno de coalición. Y partidos que salen peor parados, o que algunos salen, yo creo que como el caso de Ciudadanos, clínicamente muerto ya de este proceso. Y además, una de las, como decías tú, son unas elecciones, eran unas elecciones a priori muy importantes y a posteriori resultaron ser todavía más importantes porque provocaron un adelanto electoral de las elecciones legislativas, de las generales que van a tener lugar en pleno verano. Eso, si te parece, hablamos un poco después. Ciudadanos ya anunció, después de, digamos, desfollar la margarita, después de desfollar la margarita, y anunció que no se va a presentar a esas elecciones estatales, como digo, yo creo que ahora mismo hay un cadáver andante. El problema, los partidos políticos, como todo, como una gran empresa, como cualquier gran estructura, supone un problema mesmamente lo que lleva la desaparición, digamos, el retirar del mercado, por decirlo así, en términos muy prácticos, el proyecto en este caso, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que Ciudadanos, por ejemplo, sacó una concejala, una única concejala en Asturias, por el Concello de Padres. Y tiene ahora mismo, yo creo que todavía tienen 5 eurodiputados, que van a seguir en el cargo hasta el año que entra. Hay elecciones europeo en España, van a ser en junio del año que entra, ya están anunciadas. Entonces, bueno, digamos que ahora a los cargos públicos, a los pocos que ellos queda a Ciudadanos, pues va a tocar ellos hacer la travesía del desierto, nunca me hayan dicho. Sí que parece evidente que hubo un trasvase de voto dentro de la derecha entre Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular en Asturias puede decirse que es uno de los que salió bien parados en este proceso, más todavía si tenemos en cuenta que presentó a estas elecciones a un paracaidista, lo que se entiende en términos clásicos como un paracaidista, que lleva un candidato, un cabezallista, que aparece aquí como pudo aparecer en Albacete, con todo el respeto a la gente de Albacete. Y es verdad que el señor Diego Cangas es asturiano, pero es también sintomático el hecho de que ni siquiera votó aquí físicamente, que el domingo tuvo que hacer el paripé para el posado a los medios tradicional que fan todos los cabezas de lista en Asturias el día de las elecciones, tuvo que hacerlo acompañando a otro candidato de candidatura porque él votó por correo en Bruselas, que es donde sigue empadronado. Claro.
con todo y con esos, los resultados para el Partido Popular son bien buenos. Yo creo que el señor Diego Canha, como se dice de forma popular, puede darse con un canto en los dientes. Y es verdad que Asturias pues, y una de las pocas comunidades que no va a estar en manos de un gobierno de derechas, al parecer, porque estamos todavía un poco a la espera de lo que es el voto exterior de Asturias, que puede haber en juego un último diputado, y ese último diputado que puede variar del PSOE al PP, pues podría determinar la mayoría absoluta, porque llegamos aquí a estas elecciones, digamos, con la foto finish, como se dice en algunos deportes, el ciclismo que conoces tú muy bien. Sí. Hay una mayoría del bloque de izquierdas ahora mismo de 23 escaños, y la mayoría absoluta, sumando las tres fuerzas políticas, es justa, 23 escaños de 45. Entonces, ese escaño, pues, es evidente que podría cambiar los tornes, aunque es también muy improbable que el voto exterior se decante de forma mayoritaria hacia el Partido Popular, en este caso. La FSA, señor Adrián Barbón, pues yo creo que otro, o quizás el gran ganador de estas elecciones al Parlamento asturiano, a pesar de que pierde un poquín de presencia, tiene un pequeño retroceso, pero analizando lo que fue la debacle, ¿no?, del socialismo en otras comunidades autónomas, pues aquí Asturias fue una de las pocas en las cuales Barbón resistió. Con esa mezcla de populismo socialista que tiene él, y otra serie de ingredientes y otra serie de circunstancias propias de este territorio de Asturias, que afortunadamente yo creo que sigue teniendo una tradición de izquierdas bien fondera. Dentro del bando de los perdedores, olvidaba Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, yo el topónimo castellano, porque ya como lo pusieron ellos, hay una torpeza, la verdad, a estas alturas, que fuertes políticas de la izquierda transformadora, como son Izquierda Unida, Izquierda Asturiana y Más País, comprometidas las tres con la oficialidad del asturiano, que no sean capaces ni siquiera de validar dentro de las siglas el topónimo asturiano. Pero bueno, por otro lado, a mí yo creo que hay que felicitar a convocatoria por Asturias. Yo voy a asturianizarlo. Tiene que ser por estos resultados y un crecimiento, pasen de los 2 escaños que tenía Izquierda Unida a los 3 que tienen ahora mismo. Y yo creo que sí que hubo un ejercicio de generosidad por parte de Izquierda Unida en ese aspecto, de apertura de mires o de capacidad de negociación o lo que quieras decir, por lograr acuerdos con personas a nivel independiente. Nuria Rodríguez, una diputada de Podemos Asturias, fue en los chistes como independiente de número 4 y quedó a muy pocos votos de lograr ese escaño. Y la posibilidad también de llegar a acuerdos con organizaciones como Izquierda Asturiana o Más País. Podemos Asturias, también el gran derrotado de estas elecciones, dejando a un lado el cadáver de Ciudadanos, como decía, usando el símil del fallecimiento de Ciudadanos. El PP creció en buena medida porque, digamos, que heredó del muerto, ¿no? En este caso, heredó el patrimonio electoral de Ciudadanos, y un partido de derechas toda la vida, aunque jugaron siempre a esa ambigüedad del centro y somos radicalmente libres y no sé qué y no sé cuánto. Fue un partido de derechas que nació en su momento hormonado económicamente por algunas de las grandes fortunas del IBEX 35, que plantearon la necesidad y la urgencia de montar, como lo calificó un empresario off the record, de montar un Podemos de derechas. De derechas, sí, eso fue muy nómada. Sí, pues fue eso. Al final, en fin, duró lo que duró y tampoco clarificándose el escenario. Y la otra gran fuerza emergente de la nueva política, que ya Podemos Asturias aquí, Unidas Podemos a nivel estatal, pues tuvo unos resultados desastrosos en estas elecciones, en el ámbito
municipal y en ámbitos autonómicos. Dentro de lo malo, en Asturias pasó de 3 escaños que tenía aún, pero en otras comunidades, en muchas de ellas, desapareció sí. la fecha. Yo tengo que reconocer que Covadonga Tomé, además a la que conozco y con la que traté, trabajó lo que no está escrito en estas elecciones, pero el contexto ya era de hecho contrario, por una serie de circunstancias, por factores endógenos y por factores exógenos. Los endógenos son bien conocidos y que Podemos escenificó la riña a rotazos de Goya, del cuadro de Goya, lleven meses escenificándola y además de deportes afuera, con bastante ruido mediático y en opinión pública. Y esas cosas, esas firies no se pueden, no cicatricen en un par de semanas, en los últimos días. Y pagas en forma, Paco, pagas en forma. Cuando la gente ve que tal engarradilla, falamos, Covadonga Tomé tuvo también, igual que Oviedo Zapico, tuvieron aquí en Alderiques, falando un poquillín, y entrugábamos a la propia Covadonga Tomé el tema, ¿no? Decíamos cómo ella veía las consecuencias y ella comentaba aquí en Alderiques, la gente puede hacer un repaso en nuestro archivo de fai unes selmanes que tuvo Covadonga Tomé, que decía que ella era perfectamente consciente que deben a pagarlo esas engarradiellas de cara, además, públicas y notorias, ¿no? Una engarradiella y esas cosas al final págase en forma, sí, ¿no? Porque la confianza del electorado y es más fácil perderla que recuperarla. Claro. Y es muy difícil, sobre todo en la izquierda, que somos tan exigentes y tan implacables a la hora de... Ese es el problema, a veces que la derecha tiene más capacidad de movilización en las urnas y ahora que se está haciendo una valoración del resultado general global de las elecciones, pues hay quien apunta que la izquierda, una parte de la izquierda, por el desencanto, pues decidió no ir a votar, que a mí me parece respetable, evidentemente. Hay gente de la izquierda abstencionista, hay gente de ideología anarquista que está en contra de los procesos electorales y todo esto. Pero bueno, la realidad es esa, que somos muy, muy exigentes, ¿no? El baremo ético respecto a respecto a los representantes de la izquierda y más alto en la izquierda que en la derecha. No hay más que ver en el otro bando de la derecha que personajes como Alfredo Cantelli en Uvieu, sí, o Isabel Díaz Ayuso en Madrid, o un caso, tú conoces Galicia bien de cerca, el caso de Jacome, el alcalde de Ourense, ¿no? Después de que sí, salieron unos audios en los que reconocía abiertamente que está en la política poco menos que para forrarse, para sacar perres y que está financiándose ilegalmente, pues ganó de CAI estos días de elecciones. Digamos que el electorado centro-derecha y esas cosas son mucho más permisivos en ese aspecto. Bien, Cova ahora Covadonga Tomé tiene un papel complicado porque va a tener que hacer de mujer orquesta en el Parlamento por esa bancada que al final va a quedar en un banco, en un escaño, ¿no? Y una pena también que al final el número 2 de la candidatura, que es Xune Lipe, sí, las personas más importantes y más determinantes en el movimiento de reivindicación lingüística y en la cultura asturiana, que al final no está presente en el Parlamento asturiano, porque iba a ser un hecho histórico y bueno, sabemos que yo por lo menos conozco, tengo amistad con él y sé que es una persona coherente, honesta, compatible, que le iba a dar mucho juego desde ese punto de vista. No, quería entrogarte un poco, sí, Paco, en el aspecto también de lo que lleva el tema de la extrema derecha, esa medría de la extrema derecha en Asturias. Bueno, en Asturias tiene, digamos, hay un formiento bono, ¿no? Col cuadonguismo, el grandonismo. A mí parece que Asturias tiene como se dice, ese formiento, ¿no? Para tener esa extrema derecha y que medró porque hay mucho de eso. Digamos que agarró parte de lo de Ciudadanos, parte también de lo de Foro Asturias, que eso Foro Asturias. También tuvimos a Adrián Pumares, aquí en Alderiques, que tentó ese partido autonomista, pero que al final, con el enguedillo de la oficialidad, que no se llegaron, al final yo creo que eso, la siente... Al final agarró y vos medró, ¿no? Que están encantados. Creo que ahora, vamos a hablar ahora de concellos, pero que en Xixón ya están moviendo ya piezas
A ver si Morillón, y ya están diciendo que eso de los cartelos en Bable que fuera, Paco. Mm. Sí, no, xusto, ¿no? Tienes en esa línea, a mí faltábame por valorar los resultados de estas dos fuerzas, una de derechas y otra de ultraderecha, como son Foro y Vox, y lo que dices tú, en cierto modo también puede haber un vaso comunicante entre ellos, y es posible que agarrara en el ámbito autonómico, por lo menos, una parte del voto Vox, que tiene un crecimiento importante, que duplica la su presencia en escaños en el Parlamento asturiano, que agarrará parte del voto de Foro, porque yo escribía en la noche electoral, un poco en caliente, por la pluma, a medianoche, publiqué un artículo en el periódico digital Nortes, que lo titulé Crónica agridulce de una noche electoral, y bueno, yo cargaba un poco las tintes contra todos y, bueno, contra los distintos partidos, los candidatos, los que lo hicieron mal, en mi opinión, de un espectro y de otro. Y en el caso de Foro, creo que fui bastante duro y voy a seguir siéndolo con el único diputado que sacaron, y que lo sacaron por los pelos, que es Adrián Pumares, que es el responsable de que en Asturias no fuera palantre el proceso de oficialidad de las dos lenguas propias de Asturias. Yo tengo lo claro. Y es verdad que en otras circunstancias no soy tan, digamos, tan categórico, ¿no? Tasativo, decir, porque tan categórico, a veces les culpes hay que repartirles, pero en este caso tengo lo claro. O sea, al final faltó el coraje, faltó el valor para llevar este proceso delante. Yo decía en este artículo que decidió convertirse en un perrín faldero del clan de Somió, capitaneado por Carmen Morillón, que no quería ese estorbo de llevar en campaña ni en el último tramo de la legislatura anterior la bandera de la oficialidad y demás. Pumares en esta campaña lo que hizo fue esconder la cabeza cuando preguntaban en entrevistas y en actos oficiales con el tema de la oficialidad. Al final la respuesta ya era ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, perdona Paco, aquí mesmo tuvo y nos que somos quien somos, esto sí que escondía la tiesta de basulada, sí, eso fue pernillo, la entrevista aquí en Alderiques, que la gente puede ver. Claro, en mi opinión, lo más grave, lo más murnio, y es que Adrián Pumares ya una persona, hasta donde sabemos, que está a favor de la oficialidad del asturiano, que estuvo defendiéndola. Lo que pasa es que al final dijeron, mira, de aquí no seguimos, no es conveniente, y entonces pusieron esa excusa que no se creen ni ellos, o ese condicionante de decir, vamos, reforma el estatuto, pero vincularon la oficialidad a cuestiones fiscales de Asturias, que eso top 5 la velocidad. Ellos quieren conscientes de que deben torpedear ese proceso. Torpedearon ese proceso y ese proceso yo no sé cuándo se va a abrir ya, porque evidentemente en esta legislatura no nos llegan los 27 escaños necesarios, que son los 3/5 partes del Parlamento asturiano. Las 3/5 partes necesarias no sumen los 3 bloques de la izquierda, no sumaría tampoco el propio Adrián Pumares si reconsiderara la toma de posición y ya no va a haber ese proceso y yo no sé si se va a presentar una oportunidad como esta, porque en este momento histórico, pues por primera vez tuvimos una federación asturiana, seguimos teniéndola, que es favorable a la oficialidad del asturiano, y un hecho también muy novedoso, sorprendente, en esta tan atípica y tan sorprendente, en la cual, como decía yo en ese artículo Nortes, en esta historia sorprendente, en la que hubo unos cuantos presidentes de Asturias, muchos, que no solo no sabían asturiano, sino que presumían de no saber asturiano, ¿no? Sí. Quiero decir, yo, si es analfabeto en una o en dos de las lingües del pueblo que representes, por lo menos no saques pecho con ello, ¿no? Sí. Por lo menos suelta una mentira piadosa, ¿no? Bueno, no sé asturiano, sé el asturiano me está o lo que quieras, pero voy a intentar aprenderlo, pero no. Y una Asturias tan atípica como un país. Sí, como decía Areces en aquella, cuando aquello que iba a traerse a una cuestión, no sé si era unas empresas, unas historias y tal, que decía que la suerte, que les en Asturias y que la suerte y era que en Asturias solo se falaba una lengua, se falaba castellano y que eso era una suerte, ¿no? Sí, mira, esa anécdota aparece en las primeras páginas o en la primera página del libro de David Guardado, de Nunca Vencida. Cuenta esa anécdota sobre Tina Dices, ¿no? Hay otra, por ejemplo, Sergio Marqués, el que fue presidente de una lista asturiana,
hicieron una entrevista una vez en Antena 3, en un programa informativo que había per les mañanes, y al final el presentador o presentadora, no recuerdo si era hombre o mujer, dice, bueno, presidente, despídase en asturiano y tal, para la gente de la so tierra. Y claro, Marqués no tenía ni idea de asturiano. Entonces, no sabía qué decir. Y contó una cosa así, como, no, pero es que el asturiano en realidad es el castellano que se quedó cercadito entre montañas. Y bueno, lo del cercadito dio para todo. En aquella época todavía Internet no estaba desarrollado, pero en este momento habría una cantidad de memes. De memes guapos, sí. Del gobierno asturiano diciendo que el asturiano y el castellano que quedó cercadito entre montañas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Volviendo un poco al análisis, el caso de la extrema derecha o la ultraderecha, ¿no? El Vox, pues sí, crece en el Parlamento asturiano, crece en algunos concellos, aparecen 11 concellos asturianos donde no tenía presencia. A mí tampoco hay un tema que me molesta especialmente. Y una anécdota en algún caso, porque aparece, por ejemplo, en concellos de los cabeceres de los dos cuenques mineros de Asturias, pero ahí ganó la izquierda, ganó convocatoria por Llangreo, ganó convocatoria por Mieres, el caso de Aníbal Fernández con mayoría absoluta. Yo creo que yo no tengo relación, digamos, familiar ni biográfica con la cuenca, pero sí que, porque veo que estos días hay mucha gente venga diciendo, bueno, somos la reserva ideológica de Asturias. Pues sí, hay que reconocerlo en ese aspecto. A mí no me molesta mucho esta presencia del partido franquista en los ayuntamientos, porque menos, bueno, con la excepción como esto, de donde va a tener a lo mejor capacidad de gobernar. En los grandes, por lo menos, no va a tener ninguna capacidad. Canteri se con una mayoría absoluta, en Avilés no tiene nada que cortar. En Xixón, yo creo que Carmen Morillón espero que no vuelva a cometer el error de la foto de Colón. Sí, eso divan Trugate, sí. Casi fue hace 3-4 años con les derechas allí en IAES, y eso pasó y mucha factura, ¿no? Numéricamente puede necesitar, pero yo creo que en esta primera opción que manejen, por lo menos el Partido Popular de Xixón, otra cosa de que el foro quiera entrar en ello, y formar un gobierno de coalición entre las dos derechas. Sí, PP, no fascistas. Ya. Ahí también, donde tengan capacidad digamos, de influencia, o donde pueda ser decisivo el voto en algún concello, en algún parlamento asturiano, en alguna ciudad, no estoy hablando necesariamente de Asturias, Vox, yo creo que también hay que exigir a la izquierda, empezando por el PSOE, un ejercicio de responsabilidad. Y si en algún momento tienes que abstenerte en una votación para facilitar que gobierno del PP un gobierno del Partido Popular que no esté intoxicado por esta gandalla, pues claro. Sí, es un tema muy polémico, y muy discutible. Pero a veces los partidos, además, ya pensando en términos de higiene pública, higiene política, claro, a veces los partidos van a lo suyo, dicen. Entonces, el determinado candidato del PSOE dice, no, queremos que tenga un desgaste el Partido Popular, retratándose con el PP, pero estamos viendo en territorios donde está gobernando, el caso más cercano geográficamente a Asturias, como el de Castilla y León, que es terrible la presencia de la ultraderecha en un gobierno, que atenten contra los derechos de libertad reproductiva de las mujeres, la pluralidad lingüística, contra el derecho de acogida a inmigrantes, todo. O sea, a mí no me vale ese discurso de que son igual. No son igual. Decía en el artículo de Nortes que no hay lo mismo el PSOE que convocatoria por Asturias, y convocatoria por Asturias no hay lo mismo que Podemos Asturias. Y que ningún de estos partidos de mayor o menor rango, compromiso ideológico con la izquierda, y equiparable a cualquier partido de derecha. Entonces, yo creo que es importante hacer esta distinción. Después, cada persona que haga
que tome la posición que quiera. No, y aparte, perdona, y aparte, Paco, que se fala mucho en otras realidades, falase mucho de lo que son los cordones sanitarios, los cordones sanitarios, iba a decir, los cordones políticos, ¿no? En otros países, ¿no? En el que faise voten Sí. el partido, digamos, liberal conservador con el Partido Socialdemócrata para que no gobiernen la ultraderecha, ¿no? Y en muchas situaciones se están planteando en muchos países como Francia, Austria, Alemania, planteen esas historias, ¿no? Que Alemania. ese cordón, ¿no? Ya asumió. Claro, claro. Sí, o otros no. El caso de un país al que quiero mucho, con el que estoy muy vinculado, que es Italia, pues no. Italia no, está ahí Meloni a tope. Está gobernando Giorgia Meloni, que es una postfascista que empezó militando en el movimiento social italiano, que era mussoliniano, ¿no? En los tiempos de los años 70, 80. El caso es, sí, no, pero el caso de Francia, como dices tú, Alemania, otros estados, sí que hay esa altura de miras ideológica, pero además viniendo de la propia derecha, que es lo que tiene mérito. Sí. Que el Partido Socialista francés o Francia insumisa diga, no, nosotros no llegamos a ningún tipo de acuerdo con el partido de Marine Le Pen, pues evidentemente eso es gestual, no va a ningún lado, pero quiero decir, hay parte de la propia derecha, ¿no? Y la responsabilidad que está asumiendo la derecha. Entonces, yo creo que ese nivel de responsabilidad hay que exigirlo aquí a la derecha, quien crea que al Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, en esa órbita ideológica, yo en este caso hago un llamamiento a las izquierdas. Claro. Quiero decir que cuando la aritmética no da para formar un gobierno o para otorgar la posibilidad de que haya un gobierno conservador de derechas, pues por lo menos es importante plantearse el objetivo de que sí, porque lo que tú dices, no tenga ninguna claro, presencia. por lo que tú dices, Paco, porque en realidad ves las consecuencias de ello, ¿no? En cuanto a lo que los concellos, adelantabas un poquitín lo que era el análisis, pero bueno, en este caso tenemos, vamos a entamar por la capital del país, por Uvieu, tenemos eso, la mayoría absoluta de Alfredo Canteri, del Partido Popular, que desde cuanta ya, desde la época del gran Gabino de Lorenzo, ese gran Uvieín, ese gran personaje, y era un gran personaje, el Gabino de Lorenzo. Acuérdame yo, unas elecciones con una periodista de la TPA, oye, tienes que saber al topá y cosas, bueno, tenía anécdotas perbones Gabino de Lorenzo, bueno, desde aquella Alfredo Cantelli, después en eso, ganó Floro, que ya era el de PSOE en Sisión, pero por 400, tengo aquí, 328 votos a Foro Asturias, que lle Moriñón, sí. Bueno, sumaría Moriñón con el PP, bueno, también estaría Vos, que ya se está bilordeando que Vos dice que si entra, que esto del asturiano y cartelos y oficina allí de normalización lingüística de decisión, que vamos, que como dicen los italianos, que tú conoces bien italiano, vía vía, o sea que se lo cargarían. Después, sí. Un caso muy interesante también y el de Avilés, Maribel Monteserín, que pierde un poquillín, pero sí, date cuenta, Paco, el único lugar donde van todos a Comuña, como ya cambia Avilés, Medra cambia Avilés y va a tener una llave pero importante, sí. En Avilés, mayoría del soensiero, sí, sí. Y después lo que comentabas, Mieres, Aníbal, Mieres, bueno, impresionante, mayoría absoluta de Izquierda Unida, Yangreu bien, Chena, gobierno, claro, Chena, como en este caso convocatoria por Yangreu. Chena también, sí, sí. Buenos resultados de Izquierda Unida, claro, quiero decirte que en esa, sí, Morcín también, mayoría, Morcín que tenemos, que no seamos, vivimos ahí, Morcín mayoría absoluta de Mino, quiero decirte, bueno, de alguna manera los concellos ahí, bueno, una línea semejante, excepto el caso de Sisión, la ciudad más poblada de Asturias, que yo un poco la que se está moviendo ahí, lo que va a haber un cambio de este caso alcaldesa, iba a cambiar igual, pero bueno, que en ese caso va a ser sí. Morillón con toda aseguranza, ¿no? Sí, Morillón, que ya fue alcaldesa 8 años, que abandonó ya mesmamente la alcaldía VA4 para presentarse al Parlamento asturiano como cabeza de lista. Después, como al final quedó con 2 escaños en foro, pues ni siquiera... Sí, siquiera fue, sí. Ni siquiera molestóse en hacer labor parlamentaria, ¿no? Volvió al seu trabajo como
como cirujana, como médica cirujana. Sí. Y bueno, para mí, para una parte importante de la opinión pública, yo creo que estaba claro que iba a volver al gobierno. Y además, yo pensaba que Foro iba a ser el partido más votado en Xixón. Y una sorpresa que sacara una ventalla curtia, como dices tú, en este caso, Floro, que es una persona bien conocida en la ciudad, donde va décadas, Yabor, dentro de lo que es el proyecto HOME, pero a mí me parece que es un hombre de paya, que sacó de la chistera, en este caso, el partido el aparato del partido xixonés. Y después también traía, en este caso, la herencia de estos 4 años de Ana González, que hubo cosas que hizo bien, hubo cosas que hizo mal, como cualquier persona que esté al frente de una alcaldía, pero más allá del fondo, una cosa que dio una mala imagen dentro de una parte de la opinión pública, de la ciudadanía, y fueron les formes de sí. Aparte que en el caso de Ana, antes hablaba de lo que era el paracaidismo político, del caso de Diego Cangas. Ana González fue una paracaidista geográfica, porque ella no tenía relación con Xixón. No, y era consellera de educación y después de educación. De educación, sí. Una persona que tuvo un gobierno de Tinerez. Sí, parece que perdemos ahí a Paco un momentín, a ver si se recupera, como digo, Francisco Álvarez, el periodista con el que estamos haciendo un análisis de lo que ya está intentando conectarse. Paco, otra vez. Sí, Paco, ya estás aquí otra vez, que se perdió un poco la conexión. Decías eso, que Ana González, que ya era un poco paracaidista, como puede ser el caso de Diego Cangas, que su consejera de educación y que después llegó a Xixón. Y yo pienso que... Estaba matizando que o sea, una paracaidista en este caso en términos geográficos más bien locales, en este caso. Asturiana, pero vamos, que no tenía ninguna relación con Xixón. Más allá y después yo pienso también que también pagó un poco el son que ganó Floro, pagó un poquitín también esa engarradilla que hubo, falaremos de Podemos, la engarradilla interna y toda esa historia, pagó también esa engarradilla que hubo dentro de la FSA PSOE en Xixón, ¿no? Que hubo eso, que si Monchu, que si el otro, quiero decirte que estamos hablando de un lugar también que eso págase mucho de cara al electorado, pienso yo, ¿no? Sí, pero a Ana González por lo menos hay que reconocer la lealtad que tuvo en ese proceso, porque yo no echaron a un yao directamente y echó la lengua a pacer este martes, este lunes precisamente, salían los medios impresos el martes, que entonces ahí entró a degüello, sí. Con lo que, a degüello, pero por lo menos esperó a que pasara el proceso. Digamos que en ese aspecto fue mucho más prudente que el tema de Podemos. Alguna gente de Podemos. El tema de bueno, nada, con normalidad. Va a haber un gobierno de centro-derecha, no, de derechas, aunque está capitaneado por Foro, pues en algunas cosas va a ser pelín más moderado que si fuera un gobierno puro y duro del Partido Popular. Insisto, espero que esta gente de Vox no tenga capacidad de maniobra, ni en el tema lingüístico, ni en ningún otro de derechos fundamentales. Si soy una ciudad progresista en términos generales, sin entrar en etiquetas partidistas, y una ciudad donde están reconocidos derechos por la gran mayoría de la población, derechos sindicales, memoria democrática o memoria histórica, derechos LGTBI, y esperemos que no haya ningún proceso en este y ya lo que se refiere a los grandes concellos. Y ya para no robarte más tiempo, eso sí que nos interesaba. Las noticias van apelotonándose unas a otras. Adelanto electoral, comentabas de Pedro Sánchez, presidente del gobierno del Estado, del gobierno de España, comenta 23 de Sunetu, adelanto electoral, y 10 días tienen ese movimiento Sumar de la gallega Yolanda Díaz, llámase movimiento Sumar, ya sacaron un nombre porque todo el mundo pensaba que iba a ser Sumar Podemos Sumar, pero al final
llámase Movimiento Sumar, ella dice que tienen 10 días los de Podemos para sumarse, nunca mejor dicho, Paco. No sé cómo ves esta historia a nivel general para rematar y otro día ya hacemos, bueno, porque si te parece, hacemos un análisis ya de las generales otro día más sí. simplemente. Bueno, aquí lo primero hay que tener en cuenta que el señor Pedro Sánchez cambió el ritmo a todo el mundo con esta noticia ablucante que anunció el propio Yunes. Y es lógico que él ya no fue una ocurrencia que tuvo esa noche durmiendo. Sí. No llegue que fuera producto de un sueño o de una velea, ¿no? Ya yo creo que ha pensado y madurado como plan B en el caso de que se dieran malos resultados a nivel general para su partido el domingo. Entonces, claro, todo esto obliga un poco a cortear los plazos y a actuar con muy poco margen de reflexión. Lo que decías tú, Yolanda Díaz acaba de escribir registrar el seu partido político, pero hay todavía la posibilidad de que ese partido compita en una coalición electoral. Quiero decir que tampoco tiene por qué ser ni siquiera el nombre definitivo el partido de ella. Al final, ella, o por lo menos el argumento que dio el entorno de ella, y creó un partido también para que tenga posibilidad de incorporarse a este proyecto gente profesionales y gente a nivel individual que no pertenece a más país, a Podemos a nivel estatal o a Compromís o a En Común Podem, gente que quiera sumarse al proyecto y que no tenga, digamos, el paraguas de ninguna sigla. También puedo hacerlo sin necesidad de ningún partido. Sería una posibilidad prevista en todas las listas electorales y en todos los procesos. En fin, yo... A ver lo que sucede. Vamos a estar... Las izquierdes... Sí, hay que estar soyerte porque... Sí, tengo una foto de que las izquierdes... no sé si por prudencia, pero por lo menos por miedo, delante de lo que puede venir, un gobierno, en ese caso sí, condicionado de fecho por la extrema derecha. Espero que por lo menos tengan la izquierda, lo que hay a la izquierda del PSOE, una parte importante que tenga la capacidad de sumar, perdón por la cuña publicitaria, el verbo que se me ocurre, de sumar, de atropar fuerzas y de ir en comuña formando candidaturas. Sí, porque aparte viose, como decíamos, el caso de Avilés, viose que en el caso de Avilés eso suma positivamente, ¿no? En el caso de Avilés, como esa coalición de Cambio Avilés pues va a tener posibilidades de gobierno con Maribí Monteserín y todo eso. Pues más nada, Paco Álvarez, como decimos, periodista, muchísimas gracias por atender al Deriques. Queríamos hacer este análisis de lo que fue la jornada electoral de este pasado domingo, pero ya nos atropellaron con 9 cosas, Paco. Si te parece, en antes de ese 23 de xuné, tú vamos a hacer, o posteriormente, hacemos una lista a ver lo que pasa en las generales y vamos viendo cómo, porque va a ser como los concellos van digamos, sentándose, vamos a ver los gobiernos definitivos y ahí hacemos un análisis, si te parece, de las dos cosas. ¿Qué te parece? Muy bien, Samuel, encantado. Cuando queráis, estaremos por aquí para echar una parrafada. Pues muy bien, Paco, muchísimas gracias. Un abrazón, cuídate mucho. Gracias por atender al Deriques. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Paco, gracias. Hasta luego.